Hola, bienvenidos a Entrevista 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos en estos momentos a conversar sobre lo que viene pasando en el sector educación y que hasta el momento el ministro del sector, Morgan Quero, no acoge las demandas de los maestros. Para eso ya estamos conectados vía Zoom con Gilmer Mesa, secretario general del SUTEP. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, un gusto de estar con ustedes a través de este programa. Para precisar, soy Gilmer Mesa, el secretario general del SUTE Región Lima Metropolitana. Estoy aquí para contestar las preguntas que me vayan a hacer. Señor Mesa, ¿cómo usted califica el accionar, la gestión del ministro del sector, Morgan Quero? Mira, nosotros consideramos que el actuar del ministro ha sido el día de hoy un actuar bastante irresponsable, teniendo en cuenta de que se avecinaba una medida de lucha de parte de los transportistas y se sabía de que los vehículos no iban a circular, por lo tanto iba a haber una congestión de personas que iban a ingresar a sus centros laborales, que es un tema para los adultos de prioridad. Sin embargo, el ministro de Educación, hasta recién 6:50 de la mañana, saca un comunicado. Es más, no ha sacado un comunicado oficial, sino un comunicado a través de las redes sociales, cosa que a todos los directivos, a los maestros y a nosotros incluso como dirigentes sindicales nos ha extrañado. Es decir, el ministro tenía por entendido de que esta situación se iba a generar y por lo tanto tenía que haberse tomado las precauciones del caso. Sin embargo, acabamos de escuchar al ministro de Educación en una entrevista o en una conferencia de prensa en la que minimiza el actuar de la población. Es decir, no le vamos a hacer ningún juego, ningún paro. Aquí la situación es bastante complicada. ¿Qué ocurriría si los maestros no asisten a los centros educativos y los alumnos ya se están desplazando hacia ellos? Pueden haber accidentes, pueden haber incluso peleas o grescas en el exterior o en el interior mismo del centro educativo. Un tema que hoy día recibimos como informe. Si el ministro de Educación ayer hubiera tomado las precauciones, por ejemplo, se hubiera comunicado a todos los proveedores del Caliwarma. Hay ingentes cantidades de dinero desperdiciados con productos que son totalmente perecibles, que han sido desplazados a los centros educativos y no han sido consumidos por los estudiantes porque definitivamente no están, y no están porque no han podido llegar, y no están porque el propio ministro ha dicho tengamos clases virtuales. Entonces, ¿qué ocurre con todo ese producto? O va a ocurrir algo bastante preocupante. Ni siquiera las autoridades de las instituciones educativas las pueden regalar a los vecinos, porque eso está penado. Podría asumir un proceso administrativo disciplinario por haber trasladado un producto hacia personas no autorizadas, es decir, se va a echar a perder todos esos huevos duros, los panes y otros temas que son altamente perecibles. Pero Es señor decir, el Mesa, ministro está actuando de manera irresponsable. usted lo ha dicho, se ha actuado de manera irresponsable porque ha expuesto no solamente a los estudiantes pequeños, sino también a los estudiantes en general y a los maestros a una situación realmente de incertidumbre. Y es que el ministro Morgan Quero ha dicho que sí ha dado la comunicación, que sí se está evaluando, pero el día anterior yo soy madre de niñas y hemos recibido la comunicación que iban a ser virtuales las clases a las 11 de la noche, medianoche. Y ¿qué tal si los padres de familia no leen o no están informados de estas comunicaciones? El La ministro Morgan Quero comunicación ha sido, está viviendo en una realidad paralela, en una burbuja, no asume tampoco esta responsabilidad. lamentablemente, la comunicación no ha sido el día anterior si no se hubieran tomado todas las precauciones del caso. Ha sido minutos antes de iniciar las labores en muchos centros educativos. Hay que tener consideraciones de que los maestros nos desplazamos muchas veces a lugares totalmente distantes. Por lo tanto, salimos temprano de nuestros hogares. Para llegar a las 7:30 de la mañana, por ejemplo, un profesor que se desplazara, un ejemplo, de Villa María del Triunfo al cercado de Lima, ¿cuánto tiempo requiere? Por lo menos 1 hora y media. Si requiere 1 hora y media para entrar a las 7:45 de la mañana, está antes saliendo de su casa antes de las 6 de la mañana. Entonces, aquí ya se había tenido que tomar las precauciones. Si hubiera sido tomado un día antes, se hubiera comunicado a todos los proveedores de Caliwarma,
para que no traigan los productos y no se eche a perder todos esos productos predecibles gastando sumas ingentes de dinero de manera innecesaria. Si se hubiera hecho de manera oportuna, los maestros hubieran trabajado su material didáctico para, a través de este medio, que es el medio virtual, poder llegar a los estudiantes. Ningún estudiante hubiera salido de su casa. ¿Cuántos padres de familia han llevado a sus hijos a sus centros educativos y después se han trasladado a sus centros laborales y cuando se han encontrado con la sorpresa que las clases son virtuales? Entonces, mire, pongo el caso, por ejemplo, de la institución educativa en la urbanización Tupac Amaru en Independencia. Ya los estudiantes han estado ahí, los profesores no llegaban, los directivos preocupados. Y yo me pregunto, si es un estudiante pequeño, es trasladado por su padre, pero si es un estudiante de educación secundaria, se trasladan solos. Y ahí va la preocupación. ¿A dónde va ese estudiante? No hay carro para que regrese a su domicilio. Van caminando. ¿Qué harán por la calle? Pueden haber accidentes, pueden haber situaciones que generen problemas, por ejemplo, de conductas y peleas callejeras y otros temas. Por eso es que los directivos no los han podido despedir a los estudiantes hasta comunicarse con sus padres de familia. Eso generó un movimiento. Miren, las UGELes no han mandado ningún comunicado más que un comunicado a través de las redes sociales. O sea, acá no ha habido un tema responsable de sacar un oficio que indique se suspenden las clases por esta motivación. Recién cuando se han encontrado con el problema es que han tomado la determinación. Nosotros consideramos que este gobierno viene actuando como vienen sucediendo las cosas, es decir, no existe una previa planificación y se minimiza el actuar de los trabajadores. Va a entrar en conflicto algunos grupos de trabajadores. ¿Por qué? Porque se está discutiendo en el Congreso de la República el tema económico, que tiene que ver con mejor escuela, que tiene que ver en el caso del sector de educación con aprobar una suma muy cercana al 6% del PBI, que es un mandato constitucional. Los maestros vamos a estar movilizados y va a minimizar el movimiento, ningún paro nos va a hacer perder el sueño. Pues yo creo que hay que tomar con seriedad este tema, porque cuando ocurran esos temas, también los alumnos van a perder clases. Entonces, consideramos nosotros que el gobierno no puede actuar de manera irresponsable. ¿Y cree usted que esto es una más a las ya faltas de reacciones de parte del ministro de Educación? Morgan Quero, por ejemplo, ha tenido frases desafortunadas más de una vez, tampoco ha tomado acción frente a la paralización que hizo el SUTEP pidiendo las mejoras y un aumento de presupuesto. Y ahora tampoco tiene capacidad de reacción. Entonces, ¿está dando la talla el ministro Morgan Quero? Yo creo que no. El ministro se viene preocupando por temas que van distantes al sector. Lo que requerimos es un ministro que conozca la realidad, conozca cómo nos venimos desarrollando también los trabajadores en el sector. Nosotros estamos bastante preocupados por el Estado ha generado un tema de declarar en 11 distritos de la capital un estado se pierden las garantías porque hay un estado de emergencia, no se suspenden las garantías. Y si se suspenden las garantías, ¿cómo va a ser el actuar de la población? Si no hay garantías, los derechos se han perdido? ¿Cómo vamos a actuar los trabajadores frente a esta situación? O sea, la idea no es suspender las garantías, sino resolver los problemas que tiene, no solo el sector, sino todos los sectores que hoy día están en conflicto. Van a desarrollar medidas de lucha, por ejemplo, los trabajadores del sector educación en la parte administrativa, y van a desarrollar también medidas de lucha los maestros y las maestras del país, los auxiliares del país. Es decir, estamos en un país donde las leyes no se cumplen. Yo pongo, por ejemplo, hay un mandato constitucional que indica que en el sector de educación se debe invertir no menor al 6% del PBI. Es decir, lo dice el artículo 16 de la Constitución Política. Y si se minimiza eso, yo creo que estamos actuando en contra de las propias normas que el Estado tiene. Por ejemplo, existen dos leyes, uno que dice que el auxiliar debe cobrar el 85% en relación a lo que cobra un profesor de primera escala y no se cumple desde el año pasado. Existe una ley que permite o que obliga al Estado a cumplir con las promotoras de PRONOI, que dice que deben cobrar un sueldo equivalente a un mínimo vital. Hoy ganan una propina de 500 soles. Y si el Estado no cumple con los mandatos constitucionales y las leyes que son otorgadas por el Congreso de la República, es que los trabajadores van a salir a las calles a protestar. En ese sentido, no podemos minimizar la lucha de los trabajadores. Estamos en un gobierno que tiene que resolver, si dijo ser un gobierno, porque es la consecución del gobierno anterior,
¿no? Debería Fijo irse estar de entonces. acuerdo con los trabajadores, no se puede actuar a espaldas de ellos. Debería irse Morgan Quero. Definitivamente yo pienso que no debía estar en el Ministerio de Educación porque él aspira a otro ministerio y debíamos hacerle caso, ¿no? Muy bien. Al Ministerio de Educación debía ir un profesional del sector educación que conozca la realidad, que no sea un ministro de laboratorio. Muy bien, muchísimas gracias, señor Mesa, por estar con nosotros aquí en Perú 21 analizando esta situación que ha generado incertidumbre, también rechazo por la poca empatía hacia los estudiantes y a los padres de familia y a los maestros también, que están preocupados por esta paralización de los transportistas y que pondría en riesgo también la integridad de los alumnos si es que algo sucediera en las calles. Sí, Muchas yo gracias. quisiera terminar esto, ¿no? También solidarizarme con los trabajadores del sector transportista, ¿no? Ellos están bastante preocupados, la inseguridad ciudadana ha crecido demasiado y yo creo y estamos convencidos que cualquiera de nosotros, los transeúntes, podríamos, ¿no? Ser afectados. Si es que estos asaltos se vienen dando en el interior de los vehículos en movimiento y en servicio, también preocupa a toda la ciudadanía estas situaciones que lamentablemente, ¿no? Nos pone en una situación bastante complicada. Muy bien, muy amable. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, era entonces Gilmer Mesa que estaba con nosotros hablando sobre lo que ha sucedido hoy día, la poca reacción del ministro Morgan Quero de mandar a las 7 de la mañana, según las declaraciones, recién una comunicación sobre lo que va a pasar con las clases virtuales. Era entonces Gilmer Mesa, secretario del SUTEP en Lima. Nosotros regresamos con más información.